Voy a hablar sobre la terapia vascular guiada por ultrasonido y voy a enfocar un poco sobre la técnica y ciertas trucos o tips para el manejo, ¿no? Entonces, este es el impacto de la terapia guiada por ultrasonido endoscópico. Hoy en día utilizamos el ultrasonido endoscópico para el drenaje, ¿verdad? Como hemos hablado en charlas durante la mañana, drenaje de pseudoquistes, vías biliares y otros. Ah, Usamos también técnicas terapéuticas para inyección, ¿verdad? Que fue una de las primeras técnicas de terapia, que fue el plexo celíaco, la neurolisis. Hoy en día tenemos terapias de ablación como la radiofrecuencia, pero también hoy en día tenemos la terapia vascular, que puede ser la inyección o la liberación para obtener hemostasis. Voy a hablar sobre la terapia vascular guiada por ultrasonido endoscópico en las varices de fondo gástrico. Esto es importante, ¿verdad? Es extremadamente importante recordar un poco la anatomía de las venas, ¿verdad? Porque cuando ocurre la hipertensión portal, no sé si se ve aquí mi mouse, se ve si se ve un poco, ¿verdad? Ocurre la hipertensión portal, ¿verdad? La vena gástrica izquierda y algunas comienza a aumentar la presión portal y aquí es donde aparecen las venas esofágicas, ¿verdad? Y esta vena gástrica izquierda va a pasar justo por detrás del estómago, ¿verdad? Y va a producir estas varices de fondo gástrico y también las esplénicas, también comienza a aumentar la hipertensión esplénica. Y es extremadamente importante recordar todo esto para poder saber cómo nos ubicamos en ultrasonido endoscópico. Y eso también es importante, ¿verdad? Porque esta clasificación de las varices esofágicas, tanto las varices esofágicas, gastroesofágicas tipo 1 y tipo 2, son extremadamente importantes al momento de hacer una terapéutica, así mismo como las isoladas, tipo 1 y tipo 2 que nos podemos encontrar. ¿Por qué realizar una terapia vascular guiada por ultrasonido? ¿Cuál es el raciocinio, verdad? Primero que tenemos una visualización en el modo B, significa en blanco y negro, y por el Doppler, en el cual podemos utilizar el poder del Doppler para determinar si esto es arterial o venoso. Tenemos una seguridad del acceso vascular. Tenemos que recordar que la pared de los vasos tienen una pared muscular. Cuando nosotros vemos la histología de los vasos, ellas tienen una pared muscular, ¿verdad? Tenemos que recordar también que los vasos tienen una presión y esa presión va a favor nuestro, a lo que nosotros vamos a hacer. La posibilidad de hacer una angiografía para diagnóstico y tratamiento. Hablo de diagnóstico porque nos permite determinar, ver si tenemos algún shunt y tomar la decisión terapéutica si hacemos una inyección de algún agente biológico, una cola biológica, o simplemente hacemos una liberación. Um, no dejamos cicatrices, menos morbimortalidad y un manejo ambulatorio y también es costo efectivo. Entonces, importante recordar la anatomía, saber lo primero que les mostré, dos, la histología, ¿verdad? Recordar que también tienen un tejido conectivo, los vasos, que tienen una capa muscular y que tienen una capilaridad y tienen unas células epiteliales dentro de ellas. Entonces, hay varias capas, varias paredes, vamos a decirlo así, dentro del vaso que nos van a ayudar en el diagnóstico y el acceso a través de las agujas. En cuanto a la hemostasis guiada por ultrasonido endoscópico, existe pues la varicial y la no varicial. Y las técnicas pues son la técnica de inyección por terapia, por ultrasonido, tanto trombina como cianoacrilato. Hoy en día hay incluso un gel que podemos utilizar, no está disponible en Latinoamérica. Podemos hacer la terapia de liberación de coils o microcoils también. Usamos también, podemos usar la terapia combinada, que es combinar cualquiera de estos de aquí, ¿no? Los materiales que usamos son agujas, las agujas de 25 Gauge no es factible usarlas, ¿verdad? Porque realmente la presión de la cola es muy difícil. Las de 22 y las de 19 son las recomendadas. Yo utilizo mucho las de 19 y usar siempre un econdoscopio terapéutico. En ciertos casos, en pacientes pediátricos, podemos usar un econdoscopio más fino, con canal
ah, más fino, pero lo recomendable es usar un terapéutico, ¿no? Voy a hablar sobre la técnica de inyección, ¿verdad? Esto fue un caso que nos llevó a la unidad y que uno de mis felos dijo, bueno, doctor, nos mandaron por un sangrado varicial, pero yo no veo ninguna varice. En realidad, a la imagen endoscópica no parecía tener nada. Era un paciente masculino que había sido operado unos meses atrás am, de un problema. ah, Me parece que por alguna razón tocaron la situación de su páncreas e hicieron una trombosis de la esplénica, si ustedes ven. Y él hizo una hipertensión portal segmentaria con unas varices gástricas isoladas. Y lo pudimos ver por ultrasonido endoscópico. Ustedes vieron aquí, voy a retroceder un poco porque esto es importante, ¿verdad? A mí me gusta hablar mucho de los vasos nutricios, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, por aquí nace el flujo venoso, vamos a decir, la raíz del vaso que está alimentando la varice gástrica isolada, que no se ve bien por vía endoscópica, ¿verdad? Entonces, la gran ventaja del ultrasonido endoscópico es que puedo detectar este vaso y aquí es donde yo tengo que ir a dar un tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue utilizar una aguja, en este caso fue, me parece que fue de 22 gauge, porque los vasos no estaban tan dilatados, posicionarnos bien, realizar una aspiración. Siempre hago un flush con solución salina, si ustedes ven, y posteriormente hago una varicelografía, que fue lo que describimos en 2019, está publicado en Digestive Endoscopy, porque nos permite ver todo el trayecto vascular, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, este es lo que nosotros vimos al Doppler. ¿Se acuerdan que veíamos una rama así, verdad? Pues es lo que estábamos viendo, que es lo que se ve. Se me saltó el video, pero bueno. Y aquí vemos la trombosis y vemos cómo sigue el trayecto y veo que no hay ningún shunt, por lo tanto para mí era muy seguro hacer simplemente un tratamiento con cola biológica y no había necesidad de realizar un tratamiento con un coil. Y lo que hice es colocar la cola, ustedes la van a ver aquí, ¿sí ven? Obstruyendo el flujo completo de la varice gástrica isolada. Y este paciente, este no es el tratamiento definitivo, esto fue un tratamiento transitorio para que este paciente no vuelva a sangrar. Estos pacientes vuelven a recidivar de manera más fácil, a diferencia de un paciente cirrótico. Este paciente fue encaminado a cirugía para una pancreatectomía distal, para que saquen esta situación y este paciente no vuelva a sangrar más. Paciente joven. Voy a hablar sobre la terapia de liberación, que es utilizar únicamente COILS, ¿verdad? Esto fue escrito inicialmente por el grupo europeo, el grupo de España, de Román del Castro. Y ustedes ven aquí, este es la varice de fondo gástrico, ¿verdad? Y esto que está aquí es el vaso nutricio. Esto es a través del esófago, más o menos 2 centímetros por encima del cardias. Este es el fondo gástrico, ustedes lo ven aquí, aquí tenemos nuestra aguja. Y lo que hacemos es, una vez que estamos aquí, colocar los coils. En este caso, para obliterar únicamente con coils, se utiliza mucho más coils, que es la gran desventaja, ¿verdad? Y que podemos tener residuos mayores a cuando usamos la técnica combinada. Pero a pesar de esto, es bastante segura, no hay riesgo de embolismo en caso de shunts y adicionalmente, pues, tenemos una respuesta inmediata cuando comparamos ambas técnicas, la combinada versus la no combinada, pues la respuesta es inmediata y podemos ver la desaparición de la varice inmediatamente y el paciente se va ambulatoriamente a su casa. Este es el primer trabajo publicado comparando el COILS versus cianoacrilato en el manejo ultrasonido endoscópico. Este es el estudio multicéntrico europeo, eh, en el cual pues 30 pacientes fueron incluidos y lo que ellos vieron fue pues que en el grupo de cianoacrilato puro tuvieron más complicaciones del tipo eventos adversos, entiéndase embolismos, versus el grupo COILS. Y la recomendación inicial pues fue que el uso de COILS era más, vamos a decir así, era más efectivo debido a que tenía menos complicaciones. Pero en términos de parar el sangrado y tratar a los pacientes, pues ambos eran efectivos, ¿verdad? Voy a hablar sobre la técnica combinada. Esto viene de la cabeza del doctor Kenneth B. Muller con sus 2 trabajos
publicado en 2011 y su serie en 2015 con 152 pacientes. Voy a resumir la serie de él, en el cual el tratamiento, el éxito del tratamiento fue más del 99%, con media de COILS de 1.4 en la técnica combinada, significa usar menos COILS. En la media de sonaquilato de 2 ml, y complicaciones que él tuvo fue dolor abdominal post-procedimiento en 3%, embolización pulmonar en 1% y sangrado post-procedimiento en 3%. Y vamos a analizar por qué fue lo que pasó con la técnica de Kenneth. Kenneth trata las varices directamente, o sea, va hacia el fondo gástrico y va dentro de la varice. Es como hacerlo por vía, por la técnica estándar, ¿sí? Pero en vez de usar una aguja normal, él utiliza el ultrasonido, no hace la retroflexión, sino directamente, y va dentro de la varice. Y lo que ocurre es que tenemos el mismo efecto. La varice se endurece y parte de las limitaciones de la técnica es de que hay una instrucción a los 3 meses de el COILS y de la cola en el 2.6% de los casos, que fue el 3% de casos de sangrado que él tuvo, el riesgo de resangrado que puede haber. Y esto es debido a que la presión va a seguir, la presión de la puerta va a seguir, y esto va a empujar siempre este cuerpo extraño que está ahí. Entonces nosotros, analizando un poco la técnica, decidimos hacer una técnica modificada basados en lo que hacen los radiólogos. El radiólogo, cuando trata una varice de fondo gástrica, él no trata la varice como tal. Él trata el vaso que está nutriendo la varice. Utiliza menos coils y utiliza pues menos material para tratar esas varices, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de la técnica original cuando nosotros comenzamos a hacerla, ¿verdad? Ustedes ven aquí la varice. Este es un vaso nutricio, pero nosotros le damos a la varice y lo que hacemos es, ponemos los coils y posteriormente ponemos la cola, ¿verdad? Y lo que vamos a observar es la entrada, y ustedes ven aquí, siempre va a quedar solidificado la varice. En la técnica modificada, lo que hacemos es buscar el vaso nutricio. ¿Cómo lo busco? Sigo todos los vasos, y todos estos vasos van a terminar en un vaso único, que es este que está aquí. ¿Lo ven? Cuando yo giro mi endoscopio, ¿verdad? Yo voy a ver y este termina en un solo vaso, en casi el 80, vamos a decir el 90, el 95% de los casos, porque ya les voy a presentar algunas experiencias que nosotros tenemos. Entonces termina en un solo vaso, y lo que yo hago es que aspiro para ver si estoy dentro del vaso, sale sangre, y luego hago un flush con solución salina. Ustedes ven aquí el flush, y esto se va a distribuir en todos los vasos, en todos los ovillos de la varice de fondo gástrica. Y luego, con la varicelografía, confirmo que no tengo shunt y yo veo la varice, la vena gástrica izquierda. Y entonces estoy seguro que estoy en el punto exacto y es aquí donde tengo que hacer mi tratamiento. Libero mi coils, libero. Luego de liberar mi coils, 2 coils, pongo la cola, y posteriormente de poner la cola, veo la desaparición de la varice inmediatamente, en el 80% de los casos. Entonces, la técnica modificada, podemos hacer un flush y una angiografía, es decir, se explica un poco mejor cómo, si estamos colocados correctamente, podemos determinar el vaso nutricio, el diámetro y el número de coils que podemos utilizar, confirmar si estamos sobre la varice gástrica, evitar vasos esplénicos, porque a veces los vasos esplénicos pueden dar una falsa apariencia y los podemos terminar embolizando y es un problema. Confirmar la obliteración y determinar si es el vaso correcto en casos de sangrados activos. Este fue la primera publicación nuestra, y lo que pudimos ver es que definitivamente la técnica combinada producía una tasa de no tener que retratar a estos pacientes en más de 3 años, ¿verdad? Con una buena sobrevida en estos pacientes. La otra ventaja de utilizar ultrasonido endoscópico es en este tipo de sangrados masivos, que a todos ustedes les han parecido, les ha pasado, y aquí ustedes ven el gran coágulo, ¿verdad? Este paciente estaba chocado porque miren, utilizando el Doppler, el E-flow, yo no tenía al inicio, este paciente estaba intubado obviamente, no tenía Doppler, no veía, y después de unos 30 minutos de resucitación, recién comenzamos a ver el flujo, ¿verdad? Y una vez que vimos el flujo, pues
coloqué mi aguja adentro e hice una varicelografía. Al hacer la utilización de contraste me permitió primero identificar que yo estaba correctamente en el vaso nutricio, ¿lo ven? Y aquí está la rotura de la varice. Este es el sitio de rotura. Entonces estaba colocado correctamente en el punto y es aquí donde yo puedo tratar y aquí donde yo puedo parar la hemorragia sin necesidad de pasar un sobretubo, sin necesidad de estar con la complicación y se puede resolver de manera mucho más fácil y correcta, ¿no? Este paciente pues se salvó de esta hemorragia severa, ¿verdad? Que estos pacientes pues, terminan muriendo y ustedes ven aquí pues se confirma por Doppler de que efectivamente ya no hay más sangrado. Este es el estudio randomizado que hicimos en nuestra institución comparando el COIS con cianoacrilato versus el COIS puro. Y lo que vimos es que en la técnica combinada de COIS más cianoacrilato tenemos menos resangrado, menos reaparición de varices, menos reintervención en tiempo libre de reintervención y número de reintervenciones, en comparación al grupo del COIS puro. En 59 pacientes, pues lo que vimos fue 10% más de casos con completa obliteración, 10% menos resangrados, 14% de prevención de reaparición con menos de 14% de reintervenciones y 27% de reapariciones en el grupo de los COIS puros después de 3 años de seguimiento. Y esto fue estadísticamente significativo. Miren esta varice gigantesca, ¿verdad? Entonces aquí, si yo me fuera hacia el vaso que no fue nutricio, este es el vaso nutrición, si me fuera a la varice tendría que usar muchos coils. Y aquí una de las ventajas es que tengo que usar un coil de 12 milímetros, un solo coil es suficiente, más la cola, para poder lograr una obliteración completa. Y ustedes van a ver el efecto. Este era un colega médico, amigo, y miren, la desaparición casi que inmediata. Entonces el resultado es completamente diferente, ¿verdad? Bueno, esto es lo que podemos encontrar en 5 a 7% de los casos, es 2 vasos nutricios e incluso 3 vasos nutricios. Y en estos casos es importante utilizar bien el Doppler, ¿verdad? Porque ustedes ven aquí uno de los vasos nutricios, el segundo vaso nutricio, y aquí lo vemos bien. Y aquí tuve que aplicar 2 tratamientos terapéuticos con COIS, y aquí pues ya vemos la obliteración completa y la desaparición de la varice. ¿Qué pasa también como terapia de rescate? En muchas ocasiones vamos a tener pacientes que han sido tratados por técnica convencional, como esta paciente es una paciente femenina, y una de las ventajas es que cuando vienen estos pacientes, a veces vienen con la historia mal contada, vienen de terapia intensiva, chocados, en mala situación. Lo que pudimos ver es que a esta paciente le inyectaron casi 5 ml en 3 reintervenciones que hicieron por la vía normal, vía endoscópica, y tenía una embolización pulmonar por cianoacrilato, pero yo la vi por econoscopia. Entonces yo la pude reportar y decir que no fue mi complicación. Ya estaba ahí, ¿verdad? Eso fue una de las grandes ventajas. Y la segunda es que al menos pude identificar dónde estaba sangrando, porque ellos habían intentado resangrar, tratar varias veces, y aquí es donde coloqué mi coils, y aquí es donde coloqué la cola, y si ven, con la varicelografía pude identificar que era el sitio exacto donde estaba haciendo la hemorragia de la paciente, y pudimos parar el sangrado. Esto de aquí es a los 28 días posterior al tratamiento. ¿Sí ven? Esto es un estudio de costo-efectividad hicimos en nuestra unidad, en el cual comparamos la técnica convencional versus que era el cianoacrilato por vía endoscópica versus el COIL más cianoacrilato por ultrasonido endoscópico. Si bien es cierto, el costo por procedimiento es estadísticamente significativo en la técnica convencional, cuando nosotros analizamos el número de procedimientos por paciente, el tiempo de hospitalización, el tiempo de terapia intensiva, el tiempo de terapia intermedia, ¿verdad? O el costo del procedimiento total, la media, el costo de hospitalización y el costo del tratamiento total fue superior al ultrasonido endoscópico a la terapia convencional. Y el estudio o la evaluación del costo, el ratio, el análisis del ratio del costo de efectividad del incremento fue a favor del ultrasonido endoscópico. Por lo tanto, pues es una técnica mucho, es decir, es más costo efectiva y es superior. En cuanto a las perspectivas a futuro, pues posiblemente a futuro podamos ya manejar también TIPS,
en ciertos pacientes refractarios y es lo que se viene. Ah, este es un estudio reciente publicado por Christopher Thompson y su grupo, un metaanálisis en el cual pues ellos lo que ven y concluyen de todos los trabajos publicados hasta ahora, incluyendo nuestro trabajo, es que definitivamente el manejo de terapia combinada es superior a la terapia pura con COIL. Y en resumen, pues la terapia combinada, la terapia endoscópica continúa siendo el gold estándar en el manejo de varices gástricas, pero la terapia de ultrasonido es segura, es factible y con excelentes resultados para el manejo de varices gástricas, incluso superior a la terapia convencional. La terapia combinada es la técnica de elección y en el futuro debe reemplazar a la terapia estándar que es endoscópica, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.